Cordiales saludos a quienes nos acompañan en esta tarde de 21 de diciembre, día de celebración. Hoy es el Capac Raimi, tiempo de la germinación de las plantas, en especial del maíz. A propósito de esta fiesta en las comunidades, los mayores dan camaris, que son regalos a los niños y jóvenes para de esta forma hacerles partícipes y que puedan continuar con las siembras. Entonces, feliz Capac Raimi. A propósito de esta importante fiesta, hemos organizado el conversatorio de hoy titulado Comunicación, Interculturalidad y Elecciones, justamente por la coyuntura política en la que nos hallamos. Esperamos que este encuentro sea fructífero, al igual que el Capac Raimi. Saludamos con afecto a quienes ya se están conectando desde distintos lugares del país y del exterior, asimismo a nuestros ponentes de hoy, quienes haciendo un espacio en su agenda debido a las festividades de Navidad y de Año Nuevo nos acompañan. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Nuestro primer ponente de esta tarde es el presidente del colectivo Ágora Ciudadana, Clever Herrera, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo Ecuador, maestro en Ciencia Política también por Flaxo Ecuador, comunicador social por la Universidad Central de nuestro país. Se ha desempeñado como asesor político y comunicacional, docente universitario, consultor e investigador, autor de varios artículos académicos. Trabaja en temas relacionados con la democracia, los partidos políticos y los sistemas electorales. El tema de esta tarde del doctor Herrera es interculturalidad y representación, los límites y las posibilidades en el Ecuador de hoy. Bienvenido, doctor Herrera. Buenas tardes con todos. Disculpas, quiero empezar felicitando al Consejo de Comunicación por organizar este tipo de conversatorios donde precisamente se puede exponer las visiones, opiniones personales y someterlas a debate, que es lo interesante. No necesariamente que todos estemos de acuerdo, más en un escenario complejo de crisis como el que estamos viviendo ahora, donde se disputan no solamente las fuentes de riqueza, sino el conocimiento. Y me parece que también ahora la construcción de los mensajes, la construcción del discurso, ¿no? Yo he preparado varias ideas alrededor de la ponencia que se me ha planteado, que tiene que ver con interculturalidad, representación, límites y posibilidades en el Ecuador de hoy. Varios elementos a manera de introducción. La primera es que en la Constitución del 98 ya se reconoció el estatus de interculturalidad de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, este reconocimiento no generó, por un sinnúmero de hechos de la coyuntura política, la posibilidad para construir esa interculturalidad en el ámbito de los derechos, ¿no es cierto? En tanto que la Constitución del 2008 reconoce la existencia de un Estado plurinacional e intercultural y de una democracia que propugna la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público a través de mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Estos tres últimos elementos concebidos como dimensiones articuladas e interdependientes. Hay que tener en cuenta como otro elemento fundamental que la plurinacional y la interculturalidad, que deben ser entendidas como elementos complementarios en el proyecto político del movimiento indígena, parte de su proceso histórico también. Por tanto, no se los puede concebir, no se los puede mirar como conceptos opuestos o incompatibles. En tanto que la democracia comunitaria debe incorporarse al debate general del país, debe incorporarse al debate de la academia, de los sectores políticos, de los sectores sociales, pero también debe incorporarse al desarrollo normativo, a las formas y mecanismos morales y tradicionales de organización política y social de los pueblos indígenas, de los afroecuatorianos y de los montubios en sus respectivos territorios y comunidades. Esto lo planteo ¿por qué? Porque a pesar de que estos elementos tienen la condición de norma constitucional, hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha sido posible desarrollar una normativa secundaria. Y en las recientes reformas al Código de la Democracia se logró desarrollar, por ejemplo, los elementos fundamentales de lo que debería y cómo se debería implementar la democracia comunitaria, menos aún en la doctrina política o jurisprudencia constitucional y electoral. No se ha logrado dar ese brinco que es necesario para la implementación. De ahí que uno de los desafíos no superados, digo, por la sociedad ecuatoriana, desde mi modesto punto de vista, más por intereses que por incomprensiones, y que ha dificultado el desarrollo de una democracia de calidad, es que no ha sido posible la incorporación real, más allá de la simple visibilización de los diferentes grupos étnicos que son parte del país. Es así que el racismo y la exclusión sistemática
se ha institucionalizado, ¿sí? Los grupos indígenas, afroecuatorianos y montubios han sido víctimas de una construcción de una imagen cargada de términos peyorativos como pobres, sucios, vagos o pillos. Factores que hasta la actualidad indican y ponen en evidencia los límites de la democracia ecuatoriana desde la perspectiva étnica. Ahora, yo quiero dar como elemento de esta exposición una mirada rápida al desarrollo organizativo del movimiento indígena, ¿no es cierto? El movimiento indígena ecuatoriano como un sujeto colectivo de trascendencia nacional, como resultado de un acumulado histórico del acopio de acciones reivindicativas y políticas que inician en la segunda década del siglo pasado. No podemos olvidarnos del levantamiento en la década del año 20 del siglo pasado en la hacienda Huachalá en Cayambe, ¿no es cierto? Donde hay una inusual protesta indígena por con la toma de predios que buscó recuperar tierras que estaban en poder de los hacendados. La medida no prosperó por la represión militar, pero incentivó la conformación de los primeros sindicatos agrarios en las comunidades de Montalvo y Pesilla. A pesar de estas dificultades que se enfrentaron para la consolidación, las incipientes organizaciones indígenas lograron articular una primera huelga en reclamo de varias de disminución de jal, supresión de maltrato, estabilidad. Todo este cúmulo de elementos, de hechos, obligó a que haya la intervención del gobierno nacional. El trabajo organizativo del movimiento indígena tuvo conciencia de cabecillas indígenas. En el año 36 se reunieron en Quito delegados de todas las provincias para sentar las bases de lo que sería la Federación Ecuatoriana de Indios. 30 y un poco años después, en el 72, surge la Ecuarunari como la primera confederación regional de la serranía, y en noviembre del 86 aparece el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas, la CONAGNIE, donde se acuerda la formación de la Confederación la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entre finales de mayo, hay que tener en cuenta este elemento, entre finales de mayo y principios de junio del 90 se realiza el primer levantamiento indígena nacional, por lo que se denominó la defensa y reivindicación de los derechos del territorio, de la justicia y la libertad. En la década del 90, el movimiento indígena emerge como uno de los actores sociales y políticos más importantes del país. Su histórica trayectoria de lucha se vio potenciada efectivamente por la fundación de la CONAIE y luego por la estructuración de Pachacutic, que se convirtieron en hitos fundamentales de la lucha contemporánea por el reconocimiento. Podríamos decir que a partir de esa etapa, su participación política institucional ha sido constante y decisiva en momentos históricos concretos. Vale destacar, por ejemplo, la Asamblea Constitucional del 97 y 98, la Constituyente del 2007 y 2008, las jornadas de protesta previas al derrocamiento de los gobiernos de Bucarán en el 97 y de Maguada en el 2000, la alianza que llevó al gobierno al coronel retirado Lucio Gutiérrez en el 2002 y el apoyo para la elección de Correa en 2009. Además, hay que destacar la resistencia a la implementación de medidas neoliberales en la década de los 90, así como la lucha por evitar la privatización de empresas de sectores estratégicos como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los petróleos y la seguridad social. También desde los espacios ganados en elecciones han contribuido en el impulso de la educación intercultural bilingüe y desde los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo rural, en la participación ciudadana y en el diseño institucional. Este breve recorrido por la historia reciente del movimiento indígena nos permite suponer que la conformación de Pachacutic respondió a una decisión coyuntural, pero recogió efectivamente un cúmulo de experiencias organizativas, unitarias, de acción política que desembocó en el aprovechamiento de la apertura institucional para incorporarse a la participación electoral y buscar efectivamente espacios en el sistema de representación. Quiero compartir un par de cuadros que nos permitirán entender un poco más los espacios de representación del movimiento indígena
A ver, en la medida en que Pachacuti inicia sus acciones en el sistema electoral en el año 95, yo he hecho una recopilación de los resultados de las elecciones presidenciales en el Ecuador desde el año 96 hasta el año 2007. Ustedes pueden ver que la primera participación del movimiento Pachacuti es en unidad con el Movimiento Ciudadano Nuevo País, el Partido Socialista Frente Amplio y la Izquierda Democrática, que postulan como candidato a Freddy Heller. Y en esta primera elección logran obtener 785.124 votos, lo que significó el 20.61% de votos válidos. Hay que decir que se ubicó en el tercer lugar, superado por el Partido Roldosista y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, esta primera participación del movimiento indígena logró superar a fuerzas tradicionales que candidatizaron a personajes de larga trayectoria. La democracia popular, por ejemplo, candidatizó a Rodrigo Paz Delgado, luego de un exitoso periodo como alcalde en Quito. El APRE postuló a Fran Vargas Pasos, el Partido Liberal a Ricardo Noboa Bejarano, el Movimiento Popular Democrático a Juan José Casteló. En el año 98, luego hay que recordar que hubo elecciones porque Bucarán fue destituida en el año 97. En el año 98 se vuelve a postular Freddy Heller, que alcanza el 14.74% de los votos, en unidad con el Movimiento Nuevo País del Partido Socialista Frente Amplio. En el año 2002 se hace alianza con el Partido Sociedad Patriótica y efectivamente se logra pasar a la segunda vuelta electoral y ganar la presidencia de la República, ¿sí? En el año 2006, yo digo, aún desencantados y cuestionándose su participación en el gobierno de Gutiérrez, enfrentando todavía conflictos internos, deciden participar sin alianzas, candidatizando a un dirigente histórico como Luis Mata, ¿sí? Ahí alcanzaron 119.577 votos, lo que significaba el 2.19% de los votos válidos. En el 2009 no se presentó candidaturas. Hay que recordar que Rafael Correa se presentó como un candidato bajo las condiciones de la nueva Constitución que fue redactada en Montecristi, y esto hizo que los partidos de izquierda en general no presenten candidaturas, ya que consideraban que Correa impulsaba un programa democrático y nacionalista. Un segundo hecho que permite ver este cuadro, en el 2017, Plurinacional de las Izquierdas, con la Izquierda Democrática y Unidad Popular, donde se candidatiza a Paco Moncayo, se alcanza 624.033 votos, lo que significó el 6.71% de los votos. Un segundo hecho que se debe establecer de este cuadro es que hay una progresiva disminución del electorado que respalda la propuesta de Pachacuti. Requiere, yo creo, un análisis más meticuloso, que no es el momento de establecer las razones de esto, ¿no? Sin embargo, es obvio ver que de un promedio del 18-65% de apoyo, sumando todas las elecciones, 19% es suficiente apertura para la participación de las candidatas a la presidencia de la República. En cuanto a la participación para las elecciones legislativas, el promedio que se ha alcanzado es de el 9% del total de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el movimiento indígena, los grupos afro, los grupos montigubios en el país? Primero, me parece que es importante el reconocimiento de plurinacionalidad e interculturalidad. Con el reconocimiento del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, como plurinacional e intercultural, se abrió un espacio importante para el reconocimiento de los grupos étnicos como sujetos colectivos de derechos. Esto permite sostener un amplio debate frente a concepciones conservadoras, colonialistas o dogmáticas de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, con la finalidad de superar el enunciado y convertirlo en un proceso político práctico. Hay que tener en cuenta, esto lo planteo porque de vez en cuando se plantea la plurinacionalidad o la interculturalidad, se levantan voces en contra de lo que se ha denominado la fragmentación territorial o la división política, cosas que no plantean ni la plurinacionalidad ni la interculturalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la segunda posibilidad y el hecho que debería aprovecharse? La existencia real de una estructura organizativa política orgánica como Pachacuti. Hoy por hoy hay 283 organizaciones políticas que más que organización son membretes que no responden a nada. Pachacuti tiene una línea política, tiene una estructura dirigencial y tiene una estructura orgánica a nivel nacional. Aunque hasta ahora no ha logrado tener un bloque legislativo significativo para provocar grandes cambios trascendentes en el sistema político nacional. ¿Cuál es el tercer elemento que se debe aprovechar?
la representación local histórica que ha logrado, el apoyo ciudadano expresado en las urnas, ha posibilitado que varios de sus militantes, ¿no es cierto?, accedan a cargos de representación popular. Desde entonces se han realizado acciones muy positivas. Todo el mundo lo tiene presente, los municipios de Otavalo, de Cotacachi, de Guamote, de Saraguro, de Cayambe ahora. Estas experiencias deben ser mejor aprovechadas para trabajar en función de los objetivos históricos del movimiento indígena, de los movimientos afros y montunos. ¿Cuáles son los límites? Me parece que no hay un proceso unitario de más largo plazo. El desafío actual me parece que es de los pueblos, de las nacionalidades, de los grupos afros, de los grupos montubios, es consolidar un frente, un bloque, una agrupación, como quieran denominarlo, que unifique las propuestas políticas de los sectores populares y medios de la sociedad ecuatoriana, sin falsos vanguardismos, y que aporten a darle sostenibilidad en el tiempo como condición para construir una sociedad verdaderamente equitativa, enriquecer la democracia y detener la expoliación de los recursos nacionales. Mientras los grupos elitarios se unen para sacar ventaja de las riquezas nacionales. Yo solo les he traído un par de cuadros, ¿no? Las ganancias de la banca en el Ecuador. Recuerden que en el año 2000 hubo un salvataje bancario que le significó al país $8,000 millones, más o menos, ¿no es cierto? Al año siguiente, la eficiencia privada, la eficiencia financiera de los grupos económicos ya tenían una ganancia de $59 millones. Y desde ahí no ha parado. Del 2001 al 2005, 512 millones, y desde el 2006 al 2019, 5.138 millones de dólares. En total, en estos 20 años, 5.651 millones de dólares. Y nos hacen el favor, en pleno proceso de crisis, regalarnos $10 millones que más adelante van a ser descontados de su pago de impuestos anual. ¿Cuáles son las ganancias de los 10 bancos más grandes del Ecuador? El Pichincha en el periodo 2015-2019, 418 millones, el Pacífico 354 millones, Banco del Estado que piensa ser vendido, el Guayaquil 236 millones, Dainer 245, Produbanco 207 millones. El que menos gana es Rumiñahui, $44 millones en este periodo. ¿Por qué más deberían unificarse los sectores sociales, los grupos étnicos? Porque es la única manera de evitar que se siga expoliando los recursos del Estado. Este es un estudio hecho por un resumen, ¿no? De un estudio hecho por el Colegio de Economistas de Pichincha. Entre el año 2000 a 2016, hubieron 13.693 millones de dólares que salieron del país. Y hacen un estudio que eso pudo haber servido para hacer 750 unidades educativas del milenio, 692 hospitales y algunas otras obras más de gran envergadura para beneficio del país. Finalmente, miren, ¿por qué más debería haber ese proceso unitario? Porque de una manera muy extraña, muy rara, los 25 cantones más pobres del país, por necesidades básicas insatisfechas, son los cantones donde hay mayor población indígena, mayor población negra, mayor población afrodescendiente y mayor población montú. Ahí están, algún rato podemos debatir más de estos temas, pero ahí están, son estudios del INE, son estudios oficiales. Esa es la realidad que hay y por qué es necesaria ese proceso unitario. Termino con esto, disculpen por el paso del tiempo, pero ¿cuál es el otro límite que tiene para que haya una mayor trascendencia? Hay viejas diferencias y nuevas confrontaciones, nuevos enfrentamientos. El movimiento indígena ha enfrentado constantes provocaciones de los distintos gobiernos de turno para dividirlos y enfrentarlos, lo que ha llevado a que existan confusiones internas, digo yo, a la par que ha buscado cooptar a dirigentes nacionales y regionales para ponerlos al servicio de las políticas gubernamentales de todos los gobiernos, con lo cual se ha bloqueado su desarrollo electoral y organizativo. Hoy se enfrenta a una nueva división, es público, no me estoy inventando nada, en un proceso, a puertas de un proceso electoral, donde están muchas cosas en juego, por lo que debe ser capaz el movimiento en general de superar estas disputas triviales, de reconocer el valor de las fuerzas afines y de asociar esfuerzos comunes. Gracias y disculpas por haberme pasado. Muchas gracias al doctor Herrera. Justamente por un tema de tiempo voy a tratar de resumir lo más cortito que sea posible su intervención. Pese a la normativa constitucional, nos dijo el doctor Herrera, no se ha logrado implementar los temas fundamentales
del país, como son la interculturalidad y la multiculturalidad. El racismo y la exclusión están sistematizados en el país a través de múltiples expresiones en todo aspecto. El doctor Herrera hizo además un recorrido histórico por las acciones de las organizaciones indígenas del país y su conformación, asimismo por su presencia política y los hitos más importantes en este sentido. Además, nos presentó los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador entre 1996 y 2018, así como la participación de grupos indígenas en estos procesos fundamentales para el país que incluyen la representación legislativa. Finalmente, nos presentó las posibilidades que tienen los grupos indígenas afros y montubios en la participación política actual. Para el doctor Herrera es importante superar el enunciado, el membrete como él lo llamó, y convertirlos en un proceso político práctico. El desafío actual, por lo tanto, es consolidar un frente común que permita construir una sociedad equitativa. Nuevamente, muchas gracias por su exposición, doctor Herrera. Y continuando con nuestra agenda, tengo el honor de presentar a ustedes a Estelina Quinatoa Cotacachi. Ella es de la nacionalidad quichua, del pueblo tabalo, tiene estudios en jurisprudencia, es licenciada en antropología aplicada, posee un diplomado en antropología forense y otro en idioma francés. Es magíster en conservación y administración de bienes culturales. Pertenece a una de las familias guardianas de las ciencias ancestrales, entre ellos los conocimientos textileros de Imbabura. Cuenta con más de 40 años de experiencia en estudios antropológicos, culturales, patrimoniales, historia andina, colecciones ancestrales, semiótica y simbología andina, entre otros. Es autora y coautora de varios libros, además de múltiples artículos académicos. Se ha desempeñado como profesora investigadora y tutora de tesis a nivel de posgrado en varias universidades del país. El tema que expondrá Estelina es el siguiente: interculturalidad en comunicación, visión desde las nacionalidades. Estelina, gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Alichishi, Yupaychani, Nipani, buenas tardes. Agradezco por la invitación a la Secretaría de Comunicación Pública. Me siento muy honrada de estar en este panel con personas, primero, muy sensibles y profesionales de alto nivel. Desde mi condición de ser miembro de una nacionalidad y de un pueblo quichua, y también con la posibilidad de expresar desde las personas que nos consideramos sujetos políticos, sujetos sociales, y entonces me voy a permitir hacer una breve síntesis realmente quiénes somos los 18 pueblos y las 14 nacionalidades originarias del Ecuador, porque quiero invitar a una reflexión a todos los participantes, a todo el Estado ecuatoriano, en que qué entendemos por plurinacionalidad, qué entendemos como interculturalidad, porque si no lo hacemos una práctica de vida, no es solamente el accionar político, no es solamente el que conste en la Constitución, sino más bien debería ser una práctica cotidiana. Con esa mira yo quiero contarles desde mi experiencia profesional en que los seres humanos que vivimos aquí en el Ecuador tenemos muchos años de estar aquí presente, tenemos como 15,000 años de esta presencia de varios grupos humanos, en que ha habido una cadena continua de estas sociedades y que venimos desde miles de años atrás siendo participantes, creadores de todo lo que son las ciencias y tecnologías. Con esto quiero decir también en que todos estos miles de años, con la llegada de los incas, la llegada de los españoles y la llegada de los afroecuatorianos y las demás migraciones desde otros continentes, ha sido participada, conocida de alguna manera por las poblaciones originarias. Si nosotros, las poblaciones originarias, ahora conformamos las 14 nacionalidades con sus propios idiomas y los 18 pueblos indígenas con nuestras distintas identidades culturales, queremos expresar que somos Homo sapiens sapiens, igual que todos los seres humanos actuales, igual que todos los ecuatorianos, y que necesitamos ahora sí ponernos en la mesa para conversar quiénes somos, porque si es que no reconocemos esta existencia de estos pueblos, de estas sociedades, desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la creación de lo que es el Estado ecuatoriano, hemos compartido la vida diaria y hemos aportado para la supervivencia de todas las personas que han
vivido y se han desarrollado en nuestro país. Entonces, la invitación es que tenemos que aprender de lado y lado. Hablamos de la interculturalidad porque no es un tema solamente de los pueblos originarios, no es un tema solamente de los afrodescendientes. La interculturalidad atañe a todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque con esta condición de tener una identidad cultural distinta y que me puedo reflejar en el otro, puedo compartir, me da la posibilidad de aprender y de compartir. Esto es lo que se ha dado de manera asimétrica estos 500 años. Hemos vivido, sí, no siempre hemos vivido solo en el campo, vivimos también en la ciudad. Y cuando se vivió en la ciudad, el aporte económico, el aporte en cuanto a la alimentación, se ha dado de lado y lado, pero principalmente de las poblaciones originarias. Y entonces, invito yo a que nos vean como seres humanos capaces, que necesitamos estas posibilidades para poder aportar más al desarrollo del país. Entonces, hablamos de estos grupos humanos en que lamentablemente no fueron reconocidos en la creación del Estado ecuatoriano, no han sido reconocidos durante todas las constituciones, en la que, como ya se dijo, desde 1998, no por una voluntad del Estado, no por la voluntad del gobierno, sino por una resistencia y una lucha y una exigencia por parte de estas sociedades originarias. Es decir, que toda esta resistencia de estos 500 años, mucho más en el siglo pasado y en la actualidad, esta visibilización se va concretándose y ahora necesitamos esta invitación a la mesa para conversar. Y entonces la plurinacionalidad, esto es un estado que no podemos negarlo, no es solamente de las poblaciones indígenas y la tenemos que vivir, entender con el respeto merecido entre todos los grupos humanos, tanto urbanos como en el campo. Hablando de la democracia participativa, cuando ya hablamos en este último tema político, también ha habido todo un caminar en estas poblaciones originarias en las que desde la resistencia, desde la movilización, han logrado esta visibilización. Pero ha sido un esfuerzo mayor por parte de estos grupos humanos que hemos estado explotados, hemos estado dominados y que no hay una voluntad por parte de los no indígenas en dar esta posibilidad. Y ya se ha demostrado en que todos estos grupos humanos somos capaces, aún en el campo. No hablaremos el español, tenemos nuestro propio idioma y ese es el medio de comunicación para entendernos, pero también para aportar. Por eso es que es importante en esta democracia participativa hablar también de la comunicación. Hay varias formas de comunicarse, pero estamos hablando de la comunicación oral, escrita, la que actualmente tenemos, y que de alguna manera ya el Estado, ya los medios públicos están reconociendo, visibilizando e intentando llegar también a estas sociedades que han sido históricamente marginadas. Este esfuerzo, ya lo he dicho en años anteriores, es que tenemos que reconocernos de lado y lado. Es decir, no solamente toda la programación y la sistematización de lo que se hace desde el Estado se puede solamente transcribir o traducir, sino que hay que implementar estas formas distintas de organización, estas formas distintas de ver en la vida, de ver el mundo, lo que los expertos nos llaman la cosmovisión, y que para nosotros es esta parte espiritual muy importante. En este tiempo, en este tiempo polémico, muy grave para todos los seres humanos, la alternativa y la posibilidad que presentan los pueblos originarios, no solamente del Ecuador, sino del continente y del mundo, es que seamos seres humanos desde el origen mismo, desde la naturaleza, o lo que nosotros hablamos desde la Pachamama. Entonces, esta posibilidad de compartir conocimientos, de compartir lo que pensamos, lo que anhelamos, ahí llegaremos realmente a ser un país pluricultural y hacer una vida intercultural.
mi invitación, mi pedido, mi exigencia, si así lo tomamos, es que hablamos de la interculturalidad desde la población nacional, desde la población mestiza, en la que hay que reconocer, porque la cultura lo tenemos, es todas estas identidades culturales tan ricas, afortunadamente somos visibles y ya vivimos, ahora queremos vivir de frente a frente, ya que antes hemos vivido de espaldas. Esto es en el lado integral de la vida, pero cuando hablamos de la democracia participativa y cuando hablamos ya de la situación política, desde el siglo pasado ya ha habido también la injerencia, la participación, el ingreso de las personas, de los dirigentes políticos que han sido capacitados desde la lógica occidental, desde la lógica del Estado, para ingresar con el ingrediente de ser pueblo originario. Ha habido, lamentablemente, cuando ya el Estado nos permitió el voto para las personas que no sabían leer y escribir, el voto para los analfabetos, se abrió también un gran abanico y se dio la posibilidad de que estas nacionalidades y pueblos tengamos la oportunidad de decir, bueno, he visto esta fotografía, he visto por la televisión, me interesa esta persona y puedo votar. Quiero también compartir, si es que desde las elecciones, desde todo esta selección de las personas que nos pueden dirigir, tenemos una experiencia, yo puedo contar, en el año 2004, por todo el maltrato que se recibía las personas indígenas y la población afrodescendiente en las elecciones, en el acto de ir a sufragar. En el 2004, antes de la Constitución del 2008, hubo una experiencia muy importante que para este tema hay que considerarlo un hito. La Fundación Kelkaj, que empezó a partir de la experiencia en el CODEMPE, se hizo una experiencia de presenciar las elecciones de octubre del 2004. Entonces habían personas, se trabajó en 5 provincias, se trabajó más bien en 5 cantones, en Riobamba, en Sucúa, en Saraguro, en Otavalo y en El Tena, que tuvieron observadores interculturales. Yo tuve la oportunidad de colaborar directamente en este proceso y resultó muy rico, porque primero se montó toda esta sistematización, todo este equipamiento para ser observadores interculturales, con una experiencia tan rica en la que se registraron todos los maltratos para estos observadores culturales. Obviamente estamos acostumbrados, lamentablemente, la idiosincrasia ecuatoriana, tenemos una actitud pasiva para la gente foránea y una actitud que tiende a ser negativa para las personas indígenas. Y entonces ha habido un caminar, ya no puedo repetir todo lo que dijeron, pero desde las nacionalidades, cuando hablamos de las nacionalidades de la Amazonía, hay también un largo camino de conocerse, de organizarse, y cuando quiero hablar ya desde adentro, con el corazón desde adentro, también hay que ejercitar este derecho que tenemos, esta práctica de reconocernos al interno, es decir, reconocer a los pueblos y nacionalidades al interior y hacer los diálogos, las propuestas, los disensos y los consensos para presentarse localmente en los comicios que son locales. Esta práctica, sobre todo con los jóvenes en la actualidad, está bien participada, pero cuando yo hablo de la población de las nacionalidades, mi forma personal es que me refiero a mis referentes, me refiero a la gente adulta, a los ancianos, en los que son ellos los dueños de este conocimiento, que podrían también dar los consejos, dar su sabiduría a los políticos jóvenes, a los políticos nuevos, que ya han aprendido, ya se han capacitado desde el mundo urbano y que necesitan tener también esa esencia y esos principios que ofrecen las nacionalidades y los pueblos aquí en el Ecuador. También la reflexión va para
para las organizaciones. Tenemos organizaciones de segundo grado, de tercer grado, tenemos la CONAIE, pero esa es la parte política y representativa. Y cuando hablo ya en los comicios, en los cantones, en las parroquias, ya nos fraccionamos ya al territorio. Y en el territorio, cada provincia y sobre todo cada nacionalidad tiene su propia dinámica y tiene sus propias formas de entender y de actuar en todo lo que es ahora la política, en todo lo que es la parte económica o organizativa. Mi interés ha sido más compartir como reflexiones, como visibilizar que ahora hay dirigentes que ya están consagrados, que son muy conocidos, pero también hay un gran grupo de jóvenes, de hombres y mujeres que se están preparando y que están con toda esta intención de participar. Renuevo el pedido de conocernos, de reconocernos en la interculturalidad practicada por todos los ecuatorianos. Vuelvo a repetir que no sea solamente un problema de los indios, un problema de los negros, sino es la situación real, milenaria, centenaria, antes de que existiera el Estado ecuatoriano, y ahora estamos en condiciones de participar, si es que nos permite. Muchas gracias. Estelina planteó un concepto fundamental y es el que la interculturalidad debería ser una práctica cotidiana más que un término planteado en la Constitución y en la normativa. La interculturalidad atañe a todos los ecuatorianos, no solo a los grupos indígenas, afroecuatorianos o montubios. La interculturalidad, por lo tanto, nos da la oportunidad de aprender y compartir. Estelina habló de la plurinacionalidad también y dijo que se la debe vivir y respetar en todo aspecto. En cuanto a la democracia participativa, ha habido todo un caminar desde la resistencia y si bien se han logrado avances, todavía no es suficiente. Desde la comunicación es importante reconocernos de lado y lado y comprender la cosmovisión de los pueblos y de las nacionalidades. La posibilidad de compartir conocimientos y pensamientos es el eje fundamental en estos procesos. Llamó a la reflexión de estos temas justamente ahora que nos encontramos en un proceso electoral. Habló de la importancia de contar, por ejemplo, con observadores interculturales. Para Estelina Quinatoa es importante también un reconocimiento desde adentro, es decir, desde las localidades a través de la sabiduría que ofrecen los mayores. Finalmente pidió conocernos y reconocernos para una convivencia más armónica y pacífica. Muchas gracias, Estelina, nuevamente. Recibimos ahora con mucho agrado a Diego Zambrano Álvarez, quien es el Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación. Es PhD en Filosofía y Lógica por la Cambridge International University, candidato a doctor PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, licenciado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diploma superior y es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina, Simón Bolívar, máster oficial en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Tiene además una diplomatura superior en Derechos Humanos por la International University for Global Studies y el Centro UNESCO. Ha realizado estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, es profesor de Filosofía del Derecho e investigador de la Universidad Internacional del Ecuador, docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional. El tema que presenta Diego Zambrano Álvarez es Derechos Colectivos y Poder Mediático. Adelante, doctor Zambrano. Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por la presentación, querida María Fernanda. Igualmente para mí un honor, un privilegio compartir este panel con personalidades, con intelectuales tan importantes como Estelina y Clever, un querido amigo que nos vemos a los tiempos y siempre es alguien que tiene mucho para enseñarnos cada vez. Bueno, yo tendré una visión un poco más desde el punto de vista comunicacional, no por el hecho de ser servidor público desde el Consejo de Comunicación, quiere decir que deba renunciar a una visión crítica. Por el contrario, creo que es importante también, como parte del sistema de comunicación social del Ecuador, también hacer una mirada desde adentro y también, si es el caso, una autocrítica. Buena parte de los conceptos que vamos a desarrollar acá los podemos pasar un poco rápido porque mis contertulios han sido mucho más profundos y mucho más claros de lo que yo podría hacer, pero quisiera empezar revisando, por ejemplo, el criterio de plurinacionalidad, que yo creo que lo que primero nos puede aportar es esta lógica de no subordinación. Somos un territorio,
un país unitario, pero en el que conviven muchas nacionalidades, entendiendo por nacionalidad grupos humanos que tienen una historia, una cosmovisión, una filosofía, una espiritualidad que le es propia y distinta del resto, pero que a diferencia de lo que planteaba, digamos, el inicio de la República, a partir del 2008 nos empezamos a ver cómo distintas nacionalidades, incluyendo la mestiza, la cultura popular, pero en una lógica de no subordinación, lo cual evidentemente favorece al diálogo, el aprendizaje de la que hablaba Estelina, y creo que también nos invita a una posición o un acercamiento mucho más abierto al conocimiento y al aprendizaje mutuo. En ese sentido, creo que la plurinacionalidad es un principio que recorre transversalmente todo el modelo constitucional ecuatoriano, que nos da guías para la interpretación, para la creación de normas, para el debate político también, y claro, termina siendo un derecho humano, un derecho fundamental desde el punto de vista colectivo, puesto que elementos como el territorio ancestral, elementos como la lengua nativa, elementos como la espiritualidad, hacen que se trate de ciertos derechos que solamente se pueden ejercer de manera colectiva, de manera grupal, de quien conoce, de quien entiende, de quien participa de esa cultura. Y claro, es lamentable, digo yo, desde mi posición de mestizo, es lamentable que desde el mismo sistema educativo formal se nos haya privado de esa riqueza cultural, de esa riqueza filosófica. A mí me da muchísima atención que, por ejemplo, en escuela se nos enseña inglés, en algunos lugares francés, y nunca se nos enseña algo de quichua, tomando en cuenta que el lenguaje no solamente sirve para expresar un conocimiento, un deseo, una necesidad, sino que el lenguaje viene cargado, viene preñado de simbolismos, viene preñado de conocimiento, de emotividad, de aspectos culturales que hacen que sea inclusive imposible la traducción literal y exacta de un idioma. En ese sentido, yo creo que la comunicación como derecho fundamental también adquiere un estatus, una dimensión colectiva, y claro, al hablar de una comunicación intercultural, estamos precisamente llamando a un debate, un aprendizaje mutuo. Yo creo que ese podría ser como el elemento central. Tenemos mucho que aprender unos de otros, pero es necesario abrir esos canales. Como decimos, la historia oficial, digamos, la que se nos enseñaba en los textos, en la escuela y demás, prácticamente borraba, invisibilizaba el aporte de los pueblos de nacionalidades indígenas, afros y montubias a la construcción de esto que llamamos Ecuador. Generalmente la historia oficial nos habla de Simón Bolívar, nos habla de Eloy Alfaro, nos habla de presidentes y demás, pero es como que los pueblos indígenas no contribuyeron a la creación de este Estado pluricultural y este Estado plurinacional, lo cual evidentemente no es así desde ningún punto de vista, es así, pero que ciertamente crea esta lógica de pensar a la cultura mestiza, estatal, oficial, si se quiere, entre comillas, como la cultura, y claro, y todo lo demás como una suerte de, no sé, de folclore, una suerte de algo que está como subordinado a lo que se entiende como oficial. En ese sentido, creo que es indispensable abrir la posibilidad de una comunicación que no solamente sea monopolizada desde los grupos de poder. Yo creo que la comunicación en Ecuador, en América Latina, pues en el mundo también, está dominada o está marcada por un elemento fundamental que es el mercado. Y claro, por medio del lenguaje, de la apropiación del lenguaje, es posible manejar la agenda de los medios, es posible establecer una interpretación de la realidad, pero siempre esa interpretación de la realidad de alguna manera termina por promover o por establecer como únicos los valores o los antivalores, si quieren, del mercado como tal. Esta necesidad de la productividad
por la productividad, esta necesidad de la explotación de los recursos naturales por la pura acumulación de capital, va creando una agenda mediática donde todos empezamos a debatir sobre esos temas, de cómo crecer más, de cómo acumular más dinero, cómo crear más empleo y demás. Y claro, y todo ese lenguaje, ese debate, que termina por ser evidentemente un debate político, trata de objetivizar ciertos valores y llegar inclusive a consensos que evidentemente están manipulados desde una centralidad teórica, filosófica, económica, sobre todo. Kleber explicaba las ganancias que habían tenido ciertos grupos privilegiados de este país, y claro, y si nos fijamos, buena parte de esos grupos son quienes manipulan la comunicación. ¿Qué les permite eso? Establecer un lenguaje político único, una moral pública única, establecer un orden y establecer su discurso hegemónico como que fuera el oficial, como que fuera el científico, categorizando todo lo demás como ideología, como folclore, como algo que tiene menor valor. Esto es lo que más o menos Habermas planteaba como esta lógica entre facticidad y validez. Facticidad como la posibilidad de facto, digamos, de hecho, de imponer un pensamiento hegemónico, de decir, este es el pensamiento oficial, esto es lo técnico. Tener mucho cuidado también cuando se dicen, estas son las políticas que nos dice la técnica, la academia. La academia también, y la técnica también es un sector de poder que transmite valores. Entonces, claro, esos valores que alcanzan este nivel académico, que alcanzan lo que se promueven como científicos, es lo que le va a dar soporte, fundamento, validez a lo que va a ser una normativa, un orden que se ejerce desde el Estado, que se ejerce normativamente y que objetiviza o que impone una forma de pensamiento como aquella única que tiene respaldo por parte del Estado. Este pensamiento economicista capitalista, digamos, también rompe esta lógica que es muy andina sobre la sacralidad que tiene ciertas actividades. María Fernanda nos recordaba que nos encontramos abriendo, de hecho hoy, 21 de diciembre, abriendo la fiesta del Pater Raimi. Pero claro, la fiesta en el mundo andino es una fiesta sagrada, es una fiesta ritual, es una fiesta filosófica, que se puede comparar, y vamos a ver por qué creo que no se puede comparar de ninguna manera con la Navidad, pero se lo ha traído como, a lo mejor por las fechas que se pueden juntar con la Navidad, pero la Navidad tiende a ser una fiesta del consumo, del gasto, del derroche. Entonces, claro, estamos ante dos visiones de lo útil, de lo sagrado, de lo profundo, de lo que convoca, de lo que atrae, y también, obviamente, desde el punto de vista impositivo, oficial inclusive, lo que genera más consumo, más explotación y más desigualdad económica. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo quería compartir unos pocos datos que se sacaron en una muestra aleatoria de medios. Vamos a ver un poco de impresos, también televisivos y demás, sobre los contenidos interculturales, que dicho sea de paso, es una obligación que nace de la Ley de Comunicación y que de alguna forma se obliga a los medios a que también incorporen estas visiones. En principio, esperamos que la riqueza de este pensamiento vaya permeando los medios de comunicación, pero por el momento, tal como está en la ley, no deja de ser una imposición como tal. El problema es que, si bien se cumple la ley, en algunos casos no, pero digamos que como regla general la ley se cumple, pero se cumple de una manera que creo que va inclusive en contra del objetivo mismo de la norma. Porque material multicultural hay, pero si nos fijamos acá, la mayor cantidad de estos contenidos son informativos. Es decir, está visto desde la visión del medio, no desde la visión del pueblo, no desde la visión de sus dirigentes, no desde la visión de quienes comparten la cultura, sino es el medio que nos informa, nos mal informa, en su caso, de qué es lo que está pasando
con los pueblos y las nacionalidades. Es decir, de alguna manera se le roba el discurso y claro, y se lo mira desde la visión del medio de este poder, que como digo, de alguna manera anclado al poder económico. En cuanto a la opinión, como ven, ninguno de los materiales analizados, ninguno toma en cuenta la opinión de los pueblos y nacionalidades. Además que los temas a tratar tienen que ver con la historia, con lo que pasó milenariamente, y no se está tomando en cuenta tampoco cuál es la posición de los pueblos ante la realidad de hoy. De alguna manera se piensa o se difunde una idea de los pueblos indígenas como que quedaron cristalizados en el siglo XVI. Evidentemente que no, son pueblos que han venido evolucionando, que mantienen su cultura, una cultura de resistencia, una cultura que afortunadamente vive hasta ahora, pero existe una posición ante los problemas de hoy, ante los problemas de la pandemia, ante los problemas de las elecciones y demás, que en los medios no ha sido tomado. Yo creo que hay una deuda por parte del sistema de comunicación social. Por ejemplo, en los medios televisivos, la mitad no publica nada de contenido intercultural, se sigue invisibilizando, es como que esa parte de nuestra realidad no existe, hay algo que ni siquiera vale la pena ser mirado, y claro, y la otra mitad lo publica, pero siempre desde la posición del medio, no desde la visión de los miembros de los pueblos y de las nacionalidades. En el caso de los medios radiales, evidentemente, digamos, el comportamiento o el patrón se mantiene. Algunas propuestas creo que pueden ser interesantes. Primero, creo que es importante hablar, bueno, yo lo he definido como el micrófono abierto, que es una visión muy republicana. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de democracia nos olvidamos de que vivimos también en un sistema republicano. Y la república, más allá de ser el gobierno de las leyes, también es el gobierno de la división del poder. Pero no es la división del poder estatal única y exclusivamente, sino de todas las formas de poder, del poder económico, del poder mediático, del poder político, del poder social, de toda forma de poder. Y claro, en el sistema de comunicación se tiende, porque además del capital tiende a ser monopólico, a ser excluyente, y claro, y no nos olvidemos que cuando tengo un medio de comunicación utilizo frecuencias que son del Estado, es decir, es patrimonio de todo el mundo. Por tanto, es importante que ese poder mediático, que además es un poder por imponer mis valores, de objetivar mis valores, pueda ser dividido. Aquí es importantísimo contar con medios públicos que den una visión alternativa, que le den visibilidad a aquello que no es, que no tiene rating, y no por no tener rating no necesariamente quiere decir que no tenga valor. Quizá puede tener muchísimo más valor, pero económicamente no es rentable. Necesitamos de medios públicos, necesitamos de medios comunitarios que no solamente, digamos, tengan una difusión única y exclusivamente dentro de la comunidad para articular alguna acción conjunta, sino que tenga la posibilidad de dar a conocer a todo el mundo, a toda la sociedad, sobre todo a la sociedad mayoritaria, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son sus posiciones, cuáles son sus demandas, cuáles son sus problemas, porque de eso se trata la comunicación. Abrir el micrófono, dividir el poder mediático es importante. No se trata de censurar a los medios privados, evidentemente que no, pero claro, mientras más actores se incorporen en el sistema, el debate será más rico y obviamente las posiciones o la defensa de mi posición tendrá que ser cada vez más sofisticada, cada vez más inteligente para que pueda rebatir y sostenerse en función de lo demás. Creo que podríamos ponerlo como una suerte de conclusión: división de poder mediático, micrófono abierto, abrir el debate para cada quien diga lo que tenga que decir. No es cierto que los medios son la voz de los que no tienen voz, todos tenemos voz. Los pueblos y nacionalidades tienen su propia voz, tienen su propia inteligencia, tienen su propia sabiduría, su propia filosofía, y no necesitan de ningún otro poder que hable por ellos. Medios comunitarios importantes, hay que fortalecer ese ámbito de la comunicación y una pluralidad de pensamiento sin censura, mucho más plural y mucho más profundo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Diego. Voy a tratar de resumir un poco
la ponencia. La plurinacionalidad es un principio transversal en todos los aspectos, desde la normativa hasta la vida cotidiana, nos explicó el doctor Zambrano, quien además lamentó que a través del sistema educativo se nos haya privado de una serie de aprendizajes y conocimientos que llegan, por ejemplo, desde la lengua. Hablar de una comunicación intercultural es llamar a un aprendizaje. Es indispensable, por tanto, abrir la posibilidad de una comunicación que no solamente sea monopolizada desde los grupos de poder. La comunicación en Ecuador, en América Latina, en el mundo, está marcada por el mercado. Y esto va creando una agenda mediática donde todos empezamos a debatir sobre este tema. Son entonces los grupos de poder los que marcan la agenda desde la conversación mediática. Habló de la factibilidad y la validez también. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, el doctor Zambrano compartió unos datos respecto de los contenidos que reflejan justamente una ausencia de contenido intercultural propiamente dicho. Además, habló de la importancia de tener un micrófono abierto en el sentido amplio de la palabra para los pueblos y las nacionalidades, que vaya más allá de presentar ciertos programas o espacios destinados para ello. Es fundamental también hablar con voz propia y para ello ayudan, por ejemplo, los medios de comunicación comunitarios. De esta manera, bueno, cerramos el conversatorio de hoy y el ciclo de actividades académicas que el Consejo de Comunicación ha organizado a lo largo del 2020. Queremos agradecerles profundamente por su apoyo y participación en todos los encuentros que hemos mantenido en este año y que esperamos hayan abonado a un mayor y mejor debate respecto de los derechos en general y de la comunicación en particular. Les recordamos visitar nuestras redes sociales, nuestro sitio web, en donde se encuentran un sinnúmero de materiales que han sido levantados en estos meses y que pueden servir de consulta y aporte para sus análisis y estudios. Les deseamos unas felices fiestas y hasta pronto.